Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Compañera, ¡Compañera! un placer, como siempre, de nuevo Sí. estar aquí en un episodio más con ustedes, Ujú. tomando jugo verde Y café. y café, como debe de ser. Sí. Ya nos habíamos tardado Ay, es que pasó en subir. Ujú. Ay, es que esta muchacha de Yo, veras, sí, cierto. una tras otra, Sí, una tras otra. sí, Pero bueno, pero todo sea por mi salud. hoy vamos a hablar de el poder del Del silencio. ¿Qué poder tuvo el que hubiera silencio por tanto día, compañera? ¿Qué poder? ¿Qué no sé? ¿Qué no ¿Hubo sé? algún Pero impacto positivo en su vida? el silencio, pues. Del silencio, el poder del silencio. No, ya vamos Pues entrando sí. en materia. Sí, 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 sí. Y de hecho sí te iba a preguntar algo así, pues porque Ah, cuando uno enferma, está en por silencio. fuerza, estás en silencio, ¿no? Y es más, hasta disfrutas el silencio. Sí, Dices, eso es cierto. silencio, por favor. Entonces, bueno, vamos a hablar del Sí, lo poder del aprendes a silencio, disfrutar. pero tanto en lo positivo como en lo negativo, porque también el silencio puede detonar cuando no es buscado, cuando no estás en un lugar seguro y hay silencio, te sientes más inseguro y te Mucho. sientes, bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. Sí. Entonces, a ver, ¿quieres Bueno, empezar? ¿tú tienes la definición del silencio? Por supuesto. Vamos contigo, Mariquera. Sí, por supuesto. Silencio sin sonido. Así es. Sin sonido, ausencia total de sonido o ruido, abstención de hablar. Oye, me sentí Armando Hoyos con Sí, yo también con tu. Sin sonido. Ah, no, pues No, sí. pero sí, o sea, tiene lógica, ¿no? Bueno, esa es la definición. Sí. No hay ruido, abstención de hablar, nada. Sí. Aunque para mí el silencio ya es un sonido. El silencio para mí siento que ya es sonido. Pero bueno, ¿cómo se interpreta el silencio en la sociedad? Si se interpreta de manera positiva, o sea, si el silencio es buscado, estás en un lugar seguro, te sientes seguro en ese lugar, aumenta la concentración, puedes gestionar mejor el estrés, mejora la habilidad de escucha, te sientes en armonía, te invita a un estado de plenitud, meditativo, todo esto. Si el silencio sí es buscado y te sientes en un lugar seguro. Cosa contraria cuando, por ejemplo, estás en una organización y de pronto llegas y escuchas como un silencio. Por eso digo que el silencio tiene sonido. Y escuchas demasiado silencio cuando generalmente no había silencio. Y eso te abruma, te asusta, porque hay tanto silencio. No sé, Sí. este silencio no te tranquiliza, este silencio no te da paz, al contrario, te ponen en estado de alerta, empieza tu cortisol, te pone estresado, tu cerebro empieza a maquilar un montón de historias, porque hay silencio. Y todo eso empieza a generarte muchísimo estrés. Eso hablando en una organización, ¿no? Hablando en una relación, hablando en una familia, relación de lo que sea. ¿Por qué mi amiga ahora llegó tan en silencio? Eso no sé, Sí. no me huele bien. Cosas así. Sí. También, o sea, el silencio yo creo que es algo que aprendes en el sentido positivo para fomentar creatividad, para hacer introspección, para incluso aumentar la productividad. Porque no sé si les pasa que a veces nos enfocamos más y un ejemplo es cuando a veces nos estacionamos. Muchas de las personas le bajan a la música Yo, para poder estacionarse. one track. Y dice, y muchísima gente lo critica porque dice, ¿qué tiene que ver la música con la vista? Creo que enfoca toda tu atención en un solo sentido, que en ese tiempo es pues la vista y un poco también el sentido de alerta, ¿no? Entonces, sí, cierto, sí me ha tocado que hasta Mari Carmen se estresa y dice, oye, a ver, apágale. Y más cuando está el recovequito, o Que sea, el solo lugarcito justo, me Ajá, tengo que concentrar. sí. Y el ruido, el sonsonete, la música, por más que me guste, me estorba. Sí, Me sí, estorba sí, y para sí mí llega a es estorbar. Y más mucho, mucho. cuando es en un ambiente o en una situación donde sí necesitas estar súper enfocada. Entonces, el silencio se aprende.
se aprende a estar en silencio absoluto, porque también ese silencio no solamente es del ambiente, sino interior. Y esta fue la parte que más me gustó, del poder del silencio, Ajá. el silencio interior, porque a mí, pues, en muchas ocasiones no logro estar completamente en silencio. La habitación puede estar en silencio, pero mi cabeza está haciendo un ruido horrible, ¿no? Un ruido atroz, los pensamientos, los escuchas más fuerte. Estás con 1000 pláticas en tu cabeza. Así es. Y siento que el estar completamente en silencio, tanto fuera como adentro, es algo que se aprende, que se estudia, que se tiene que, pues sí, aprender, ¿no? Como hay personas que, o sea, necesitan o la tele prendida o el radio prendido o siempre necesitan un sonido para no sentirse solos. Perdóname. No. O sabes algo, actualmente creo que los silencios ya son menos gracias a los celulares. Sí, claro. La gente ya, incluso a veces en la comida, cuando no tenías tele en casa o así, pues comías en silencio, ¿no? Escuchando tal vez tus pensamientos. Exacto. Y ahora. Exacto. O te ponías la caja del cornflakes. Del cereal, te ponías a leerla. Ajá. Sí, es cierto. Y lo noto porque incluso ayer, pues no teníamos nada en mi casa como que platicarnos, siento yo. O más bien comimos esporádicos. No sé en qué estuvo el asunto. Pero cada quien puso lo que quería en su celular. O sea, en una misma cuarto, pero sintonías completamente diferentes. Todos con sus audífonos y así, ¿o qué? Sí. Sí, o sea, mi mamá era la que traía el volumen alto. El celular normal, ¿no? Las señoras. Ajá. Y mis hermanos. Les vale. Ajá. Y mi papá con audífonos. Bueno, creo que mi papá tal vez estaba leyendo, no lo sé. Pero, o sea, una misma habitación y diferentes sintonías, ¿no? Completamente. Estoy segura que nada coincidíamos. No hubo plática y ya no hubo ese silencio tampoco del desayuno, de leer la caja del cereal o decir, si ya me ganó la caja del cereal aquel, pues yo a ver qué me platico en los pensamientos. Ajá. O leo lo del otro lado. Sí, y fíjate que cuando en una familia o en una organización, o sea que hay como varias personas, sí. que estaba yo leyendo hace poco, decía que cuando en tu organización existe ya apatía, indiferencia, fue porque previamente hubo un resentimiento, o sea, hubo un dolor que no se gestionó. Correctamente. Ajá, no se habló, hubo silencio de eso y ahí es donde el silencio no es tan positivo. Entonces, al callarse eso, ese dolor no resuelto o ese shock, ese impacto, viene después la indiferencia o resentimiento y luego indiferencia. Y entonces hay un desgano al grado en el que sí es peligroso que esto suceda en las organizaciones y más cuando sucede en las cabecillas, porque justamente de ahí permea todo. Entonces, si la cabecilla no comunica, no gestiona esos dolores que también hay, porque somos humanos trabajando, no somos máquinas que podemos dejar las emociones a un lado. Cuando no se gestionan y viene de parte de los de arriba, pues viene ahí siendo un problemón durísimo que después han pasado años, meses, en donde te das cuenta a través de los resultados, que los resultados no son los más óptimos, te desesperas más y explotan, y entonces quieren que todo el equipo se ponga las pilas y no comprendes porque no son agradecidos, porque no se ponen las pilas, porque no entienden que ellos sí tienen trabajo, hay muchas personas que no tienen trabajo, todo este rollo, cuando de esa manera no se gestiona. Entonces, tanto es bueno el silencio en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, y digo bueno también en ese tipo por ejemplo, hay una discusión, se está saliendo de control y muchas veces es muy efectivo que te quedes en silencio. Y de quedarte en silencio no es cuestión de debilidad, no es cuestión de que ya me ganó y a mí nadie me va a ganar, entonces yo en silencio no me quedo, o me voy de aquí, pero no sin antes decir y rematar. O sea, sí. No,
Y muchas veces sí es de impacto muchísimo más positivo el silencio, porque también cuando uno guarda silencio y no remata con algún comentario, podemos hacer que eso no se vuelva enorme, un caos, una explosión, que la persona que ocasionó a lo mejor el conflicto se vaya y se le baje y piense en cuánto la cagó. Sí. O sea, y que esto no se vea después como, sí, yo le dije esto y yo sé que no estuvo bien, pero él me dijo, y entonces allí nunca resulta Se vuelve como una bola de nieve. nada positivo, ajá, y no se soluciona. Entonces, y más cuando en este tipo, pues que es ahí donde yo lo veo más, pues en organizaciones. Sí. En las organizaciones sí hay mucho de esto y que no se habla y mira, yo ya mejor no voy a hablar, porque si yo lo digo, de todas maneras, mira, ni caso van a hacer, ni tal, y ya se dejan de expresar también las ideas que pudieron haber sido de impacto muy positivo en estas organizaciones. Sí, incluso también siguiendo un poco el ejemplo de las organizaciones, también la falta o esos silencios que a veces hacemos pensando que el otro ya sabe. A ver, ¿Sabes? explícate más. O sea, es decir, yo soy una cabecilla, por ejemplo, o alguien es una cabecilla del equipo. El tener dado por hecho que todos saben sus actividades y tú saber que la está cajeteando y decir, no, pues él sabe por qué está yéndose por ese camino. El objetivo es tal, él sabrá, ¿no? Ese ruido o esa escucha del silencio donde todo el mundo ve que tal vez le estás regando y no se acercan por el mismo de no afectar o no poner el dedo en la llaga. Esa parte también del silencio es algo que afecta muchísimo. O sea que sí, se afecta muchísimo la parte donde callas cuando no debes de callar. Cuando sí debes de hablar, estás en completo silencio con tal de no afectar. O porque dices, ay, bueno, pues ya la cajeteo, ya que lo regañen. Esa parte de no meternos, pero a su vez en la parte de decir, guardo silencio para genuinamente escuchar lo que la otra persona me está diciendo, se me hace súper importante. Exactamente. Pero escuchar a la otra persona, no tener la boca cerrada, o sea, pero la mente silencio aquí, ocupada. Silencio acá. Ajá. Así. Exactamente. Y es que fíjate que, y sí nos pasa eso, Sí, sí. que muchas veces ya estamos pensando la respuesta que le vamos a dar Ah, no, para ya la seguir estás... el hilo de conversación, ¿no? Sí. U otras veces, pues para sentirte inteligente, o sea, pero siempre, no escuchas, pues no siempre, pero muchas veces no estás escuchando realmente como lo que tú dices, a lo que te está diciendo esta persona. Si lo escucháramos con toda la atención, o sea, escucho acá y dejo de hablar también acá, en ambas partes, probablemente mi respuesta o mi contestación sería más asertiva y más ad hoc que cuando, cuando uno la piensa. Ajá. Y seguiría mejor el hilo de la conversación que cuando uno la piensa. Sí, porque a veces estamos, ya hablé este punto, ok, el siguiente punto es tal, la otra persona, ah, sí, como te decía, y en ocasiones pasa y dices, pues es lo que te estoy diciendo. Ajá. Es lo que... Es que no me escuchas. Es lo que te acabo de decir. Sí, es cierto. Sí. Y eso, y a veces pues eso genera, pues no conflicto, pero sí una ruptura ahí donde dices, pues realmente no me estás escuchando, ¿para qué quieres rebotar alguna idea conmigo? ¿Para qué me compartes algo, no? También es como muy importante, pero a la vez, o sea, es importante en todos los sentidos, tanto positivo como negativo, porque generas una ruptura en la comunicación. Y ya si hablamos tanto personal como laboral, pues yo creo que te afecta, ¿no? Como efecto dominó, se va en algunos otros ámbitos de tu vida. Pero sí. 100%. ¿Cuándo no debe haber silencios? Cuando hay niños chiquitos en la casa. Esos silencios asustan. Los silencios se asustan, esos silencios se estresan. Hijos de la guayaba. Ay, no. Toma un silencio a la casa. Ajá. ¿Por qué está tan silencio? A ver, déjame. Y ya ves que ya el otro tiene embarrado todo el cuerpo de crema. ¡Ay, no!
o de caca. Pensé en el popó, pero dije, ¿para qué digo No es popó, se dice caca. Nutella? Ah, no. Yo tenía un maestro de biología que él tenía un conflicto y ese conflicto yo ¿Era? lo acepté. Él decía, yo tengo un conflicto muy grande, no se llama pipí, ni se llama popó. Eso le dicen las mamás para que, ay, se escucha muy feo. Se llama orín y se llama caca. Químicamente y biológicamente se llama así. Orín y caca. Orín y caca. Muy bien. Bueno, síganos con el poder del Ya que silencio. tuvimos esta pausa, ¿sabías que ¿Sabías biológicamente No, aquí de todo. se le dice caca y orina? Chile, mole, pozole. Entonces, bueno, el silencio tiene muchos lenguajes. El silencio habla. Y no es que el silencio hable, es que el silencio para nosotros tiene muchas interpretaciones. Para nuestro cerebro tiene muchas interpretaciones, como esto. Tanto positivo de que, ay, ahorita estoy en calma, todos se fueron, todos están bien, disfrutando, se fueron a tal lugar a divertirse y shalala, shalala. Dependiendo del contexto, pues. Dependiendo del contexto, ajá, una mamá, por ejemplo. Sí. Entonces ya hasta acá de sus hijos, del marido y le dejaron la casa sola. O en la noche, que ya están niños dormidos, su esposo ya meditando lo que tenga que meditar. Ajá. Ya, ¿no? Paz. Bueno, ese Paz. silencio, qué delicia. O cuando hay alguna máquina encendida todo el rato, Sí. de repente se apaga y te das cuenta que ya estaba necesitando tus oídos el silencio, que se siente un descanso de, ay, por fin. Ya te habías acostumbrado a ese ruido, pues, pero... Exacto, pongo este ejemplo, eso es a lo que iba. Pongo este ejemplo porque nos acostumbramos a los ruidos. No es que los necesitemos, no. Es un hábito y es costumbre. Entonces, muchas veces hay un terror al silencio absoluto. ¿Por qué te hace generalmente hacer introspección? Te hace a escuchar lo que en tu cabeza hay. Entonces, como rara vez estamos en silencio total, a menos de que ya seamos todos unos eruditos de la meditación y que ya la dominemos como el Dalai Lama, pero ¿cómo no? Entonces, es raro que estemos en silencio total. Consciente. Total. De hecho, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero pocas veces me ha pasado, y me acuerdo una vez que yo estaba platicando y una amiga pone en YouTube es como una danza, no sé qué, de la luna, el baile de la luna, no me acuerdo así. Y entonces yo estaba platicando con ella y ella estaba poniéndolo en YouTube, lo pone y de repente empieza la música y empieza esa danza y yo me quedé viendo, ya no seguí, ya no supe qué le estaba hablando, seguro bobadas. Pero en eso me quedé viendo y fue un silencio absoluto. Lo que yo nada más estar observando allí, hubo en mi cabeza y hubo acá, o sea, de verdad fue así como de, no, y me quedé, duró 13 minutos creo, o 15 minutos, algo así, pero de verdad fue un trance total al que yo me fui. Entonces, cuando eso sucede, uno regresa de ese trance y te sientes como si hubieras hecho una yoga en tu cabeza. Sí. O sea, como si hubieras estirado tu cerebro y, ay, qué rico, como cuando uno siente eso en los músculos. Así lo sentí. Como cuando lo apagas. Total. Así lo sentí. Sí, que, o sea, no piensas ni verbalizas. Nada. No pensé, no hablé, nada. Me quedé, ¡pum! O como cuando uno ve una fogata. Cuando te quedas viendo el fuego, así, ido, así también. Es poderosísimo el silencio cuando sucede de esas maneras. Ajá. Es poderosísimo el silencio también cuando sucede y no te da calma. Ve nada más el silencio, todo lo que ocasionó en ti. Sí. Solamente había silencio, pero en tu cabeza ya es, no inventes, se me hace que aquí va a arder Troya, va a haber recorte de personal, aquí sucedió algo grueso, y solamente hubo silencio. Y en tu cabeza ya hubo un montón de historias. Alguien se bronqueó aquí, algo sucedió, aquí quien rompió un plato. O sea, piensas un montón de cosas con solamente llegar a un lugar y sentir el silencio. Tu cabeza tu mente ya interpretó muchísimas cosas si no es buscado. Sí. ¿Qué más?
si no es... Compañera. Sí, si no es buscar. Ponga en silencio su teléfono, por favor. Bueno, Sígale, me quedé embobada. para ya casi No. terminar. Mira, ya se quedó también ella No. absorta. Es que ese silencio, que si lo vemos de una parte negativa, y es que no, o sea, pues sí hay silencios negativos, ¿no? Cuando se genera esa ansiedad o ese estrés que no te da la calma, o sea, sabemos que en ese silencio ambiental no hay silencio mental. Porque lo que decías, Mari Carmen, de que te genera, y será esto, muchísimas opciones, muchísimos escenarios, eso no permite que realmente te calmes y digas, bueno, pues ya Sí. que sea el silencio, hoy me tocó oficina vacía, hoy me tocó la casa en silencio, saber apreciar, tener como ese cuidado de apreciar los silencios cuando son buscados y conscientes. Y cuando no son buscados, aprovecharlos. O sea, poner en calma la mente. No pensar, no darle como hilo de media. Sí, ¿verdad? ¿Así dice? ¿No irnos como hilo de media? Ajá. ¿A qué? En los pensamientos negativos, en decir, encuentro casa sola, ya valió sorbete, ya me dejaron, se fue con los niños. No, o sea, tal vez fue al súper y di vuelta. Y es tu momento de relajación, ¿no? O sea, tomar los silencios de la mejor manera. O sea, sí, ser optimistas con eso. Porque también pasa la situación que cuando estamos en alguna, por ejemplo, en una discusión acalorada, donde ya pasó todo y tú todavía sigues en tu coche pensando, ay, con tu ruido pero ¿cómo mental. va a ser la próxima vez que lo ve? O sea, ni dejas meditar lo que acaba de pasar, lo que platicaba Mari Carmen, si la cajeteó o no, si la regó o no, si hizo bien, si hizo mal, o sea, no dejar esa parte o debí contestarle. O sea, no dejas de engancharte. El poder del silencio en muchas ocasiones lastima, pero también beneficia. Siento que a veces el silencio es ese bajar la guardia y decir, no vamos a llegar a nada con esto. Es preferible que yo diga, ok, y dejarlo en santa y venerable paz, para tu mente, para el ambiente y como para la situación. Porque hay discusiones donde el silencio pues es mejor que... El silencio gana. Sí. Hace ganar la discusión. Sí, y creo que nosotros lo tenemos como bien, comprobado. Porque nos hemos quedado calladas muchas cosas. No. En cuestión del laboralmente con nuestro trabajo. A veces callar para que la persona suelte todo lo que trae porque necesita hablar, pero poner atención. Porque muchos dicen, ay, ya voy a ir con esta que platica. Y yo estoy acá en otra, ¿no? Y a veces no nos encanta escuchar. Pero ese silencio que guardamos para poner la atención a la otra persona, pues trae beneficios para ella y para ti. O sea, aunque no te quedes con muchísimo de ganancia, digamos, de la conversación, pero ese silencio genera una empatía, genera cierta conciencia de decir, voy a escuchar ahorita y el ruido ambiental y mi celular y todo, ahorita no se pelan. Estamos en silencio para esta persona, ¿no? Y en negociaciones sobre todo. En las negociaciones, el silencio es muy importante para saber el punto de la otra persona. Eso sobre todo, si te encuentras en una chamba que tenga que ver trato con gente, ventas, todo esto, los silencios son muy importantes y muchas veces los vendedores sienten que tienen que hablar. Le tienen miedo al silencio. Le tienen mucho miedo al silencio. Y el silencio es medular cuando tú ya hablaste. Ya hablaste, ya explicaste, ya dejaste claro la idea que tienes que transmitir. Haz silencio. Sí. Porque el silencio es para que ahora el otro te responda y te dé el feedback. Y cuando muchas veces hablamos y a nosotros nos perturban los silencios, porque es a nosotros, no es al otro.
Si a nosotros nos perturban los silencios porque crees que quedándote en silencio el otro te va a decir, no, mejor lo voy a pensar, porque ya te quedaste en silencio, entonces eso ya me hizo a mí decir, ahorita no, ¿sabe qué? Lo voy a pensar, mejor. Si tienes miedo a eso es porque no estás lo suficientemente preparado y no estás dando la idea correcta. Por eso es que tienes tanta necesidad de hablar, 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 hablar. Pero cuando ya te sientes preparado y que cuando tú transmites la idea correcta y eres enfático en lo que se necesita transmitir, porque ya sabes las necesidades o las características que cubren las necesidades del cliente. Ajá. Entonces, allí no le tienes miedo a los silencios. Al contrario, sabes que son necesarios, para un buen cierre, una buena negociación, porque el otro se va a sentir respetado, no invadido. Sí. Y aquí es más bien cómo tú interpretas el silencio en tu vida. ¿Te estresa o te da calma? Ahí yo creo que también es importante. Porque cuando estás en soledad, ese silencio te da calma porque estás contigo o te da ansiedad porque también estás contigo. El silencio te va a revelar todo lo que hay dentro. Sí. Entonces, cuando uno está en silencio y se estresa y necesita salir, necesita prender el radio, necesita prender la tele para andar haciendo el quehacer o lo que sea, porque necesita el ruido, es porque sí le causa ansiedad lo que tiene dentro. Y si no, y puede, ay, no he puesto ni siquiera musiquita, ya llevo medio camino recorrido manejando. Sí. Entonces no te da tanto miedo lo que hay dentro, no te causa esa ansiedad, al contrario. Pues bueno, compañera, eso es lo que yo tengo el día de hoy para compartir. ¿Qué más tiene para compartir? También, lo que tengo para compartir es que qué bonito es estar en silencio si lo sabes aprovechar. Para enfocarte, para escuchar, para meditar, para estar consciente, para estar presente. Creo que me llevo las partes buenas del poder del silencio y lo negativo, pues hay que trabajarlo. Porque ese ruido de silencio beneficia muchísimo, o ese ambiente de silencio beneficia muchísimo a, pues, a hacer introspección. Así es. Pues muchísimas gracias que nos ven, que Sí. nos escuchan, y síganos en YouTube, podcast de Andrea y María. Ajá, también en Instagram y TikTok, por favor, suscríbanse, comenten, denle like y todas esas cosas lindas. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias.